Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Mi nombre es Cristian Núñez y quiero contarles cómo el poder de Dios se ha manifestado en mi vida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo soy cristiano hace 7 años, conocí a Dios hace 7 años, llegué a los pies del Señor en medio de algunas dificultades personales y aún financieras. Fui empleado hace algunos 14 años, empecé como empleado y hace unos 10 años decidí independizarme y hacer empresa. Ya era empresario cuando conocí de Dios, pero las cosas financieras dentro de la empresa y dentro de varios negocios que se iniciaron no tuvieron los mejores resultados. Las situaciones que generan el buscar de Dios parten de problemas familiares al interior de mi hogar, por mis actitudes, por decisiones equivocadas que tomaba y a la vez decisiones financieras que cada una que tomaba ninguna funcionaba. Y todo esto junto me llevó hacia un abismo que no me permitía ver más allá y no entendía el porqué de estas situaciones hasta que entendí que la salida era buscando de Dios y entregándole la vida a Dios. Yo conocí de Dios en la misión de restauración. Conocía ya personas que asistían a la misión de restauración. Ellos en muchas ocasiones me invitaron, pero la gran mayoría de las veces no hice caso a la invitación. Pero en medio de todas las dificultades que vivía, tomó la decisión de asistir a la misión de restauración. Pero en el momento en que inicio a asistir, me enamoré de Dios. Me enamoré a primera vista, fue por primera vez y desde ahí estoy en la misión de restauración. En el año 2009, un desafortunado suceso en un laboratorio en el que se manipulaban alcoholes parte su vida en dos. Hubo una situación que parte mi vida en dos, que marca mi vida. Y es un accidente que vivo el 25 de agosto del año 2009. Me encontraba haciendo unas labores en un laboratorio, manipulando alcoholes. Y en medio de la manipulación de alcoholes, haciendo unos procesos de deshidratación, fallan 2 equipos que se tenían en el proceso. La empresa que yo tenía en ese momento era una compañía dedicada al negocio de las flores en muchas ramas de las flores. Esa era la empresa y se hacían algunos tipos de procesos de deshidratación y ahí es donde se ocurre el accidente. Estos 2 equipos fallan y se prenden, se incendian estos 2 equipos. Yo estaba dentro de ese laboratorio y estuve alrededor de, calculo yo que no fue más de 1 minuto y medio lo que yo logré estar dentro de ese lugar con el alcohol que se regó al piso y quedó prendido, con la complejidad de que el alcohol tiene una llama casi imperceptible. Entonces yo estaba en medio de unas llamas de alcohol que se prendió en el piso y yo no lograba salir porque el alcohol no me permitía salir porque estaba totalmente resbaloso el piso. Logro salir alrededor de 1 minuto y medio, donde no lograba entender qué sucedía, no sabía, estaba totalmente aturdido, totalmente ido, no lograba entender si estaba vivo o si finalmente estaba muerto, pero logro salir a la calle y me auxilian a algunas personas que estaban en ese lugar y minutos después nos auxilian y nos llevan a la zona de urgencias del Hospital San Jorge. En el Hospital San Jorge los médicos pues rápidamente evalúan la situación
y evalúan que tengo un 35% de mi cuerpo quemado, con quemaduras de segundo y tercer grado, y entro a quirófano por primera vez a hacer los primeros procedimientos del manejo de estas quemaduras. En el Hospital San Jorge, Cristian permaneció una semana. El manejo brindado por el centro asistencial a sus heridas y su evolución constituían un panorama desesperanzador. Para ese entonces, las quemaduras de Cristian estaban infectadas y su cuerpo edematizado. Pasó de 66 a 90 kilos por retención de líquidos. Posteriormente, es trasladado a la unidad de quemados especializada en la ciudad de Cali. El proceso que se inicia en el hospital es bastante largo. Yo no entendía ni comprendía lo complejo que iba a ser, lo largo, lo doloroso. Según los especialistas, las quemaduras, el dolor por quemaduras pueden ser uno de los dolores más fuertes que sufre un ser humano. Se inicia un proceso primero de bajar ese peso, esa retención de líquidos. Digamos que dentro de lo que se iba a vivir, eso fue lo más fácil. Después vino un proceso que era limpiar heridas, y al cual lo hacían. Yo entraba al quirófano día de por medio. Estuve alrededor de más de 30 veces en quirófano. Los días que no entraba a quirófano, las vendas se quitaban sin anestesia. Por varios días sentí que ya no podía más, que era mejor morirme. Sentía que era la salida más fácil, que descansaba más. De hecho, para esos momentos no había tanta preocupación por mi familia. Ya era tanto un dolor físico que pensaba más en morir, y cada día que le oraba a Dios le pedía fortaleza, pero también le pedía que si en algo le había fallado, me perdonara y que me permitiera ir con Él. Lo que tenía Dios conmigo era otra cosa, ¿sí? Él tenía otro propósito. Fue un proceso muy largo. No hay día de llegada, pero los especialistas le dicen a uno que uno no debe esperar un día de salida porque podrían ser muchos meses. En mi caso específico, donde la infección no paraba y hacían limpiezas en medio de los quirófanos y no paraba la infección, ellos calculaban que debería estar alrededor de 7 o 8 meses en el hospital, que ese era un promedio más o menos razonable. Eso generó mayor desmotivación. Yo pensé que iba a ser más corto, y ahí es donde realmente Dios empieza. Siempre actuó desde el principio, pero en medio de ahí donde yo sentía que ya todo se acababa, Él empezó a actuar. Una mañana, la jefe de enfermeras decide quitar el vendaje del rostro de Cristian, vendas que nunca habían sido reemplazadas desde su llegada al lugar. Minutos después, el jefe de la unidad de quemados evalúa el estado de su rostro. Pero entre todas estas personas que entraron al cuarto, entró el cirujano, no solo cirujano, sino el jefe de la unidad de quemados. Y él, cuando me ve, se impacta, abre los ojos y me dice: "Usted es tremendo, hermano". Y le digo: "Doctor, ¿qué pasó?". Me dijo: "No, pues yo pensé que iban a haber cicatrices bastante fuertes", y él sí hace traer un espejo para que yo me mirara. Efectivamente no hubo cicatrices fuertes, o lo que llamamos queloides, en los quemados, simplemente unas costras como si hubiese tenido un accidente, parecía más bien un accidente de tránsito, como si me hubiese raspado, y fue totalmente sobrenatural, dicho por él como especialista, más de 15, 20 años atendiendo quemados. Él decía: no me explico por qué la agresividad de esas quemaduras, además con un químico tan inflamable, no se haya generado ningún tipo de cicatriz, ningún tipo de cicatriz. Quedó impactado. Tuvimos la oportunidad de compartir bastantes veces con él, y él entendimos que era un hombre que Dios usaba en su profesión. En medio de tan turbulento panorama,
El estado de su rostro se convertía en una victoria muy importante para él y su familia. Después, inicia un intenso proceso de 9 injertos de piel en zonas puntuales donde no pudo cicatrizar, lo que requirió más de 30 entradas al quirófano. Dentro de un respaldo en todo sentido y espiritualmente muy fuerte fue, gracias a Dios, de mis apóstoles, que desde el inicio en que estoy en Pereira, ellos están pendientes de nosotros, están en oración. Yo sabía y sentía que ellos estaban también luchando, estaban en una guerra espiritual por nosotros, por mí. Hablábamos constantemente con ellos. Esas palabras del apóstol a mí me daban bastante fuerza. Cristian, el Señor te dice que no tengas temor, que Él no te va a dejar avergonzado, que Él te va a llevar adelante y te va a prosperar, y que los anhelos que tienes en tu corazón Él los va a cumplir. No tengas temor, te dice el Señor, hijo. No tengas temor, yo estoy contigo. Me daban mucha fuerza de seguir, de entender que, digamos que esas palabras fueron las que me hacían entender que yo tenía que seguir viviendo, que Dios no quería que eso terminara ahí. Hay momentos de tal vez una llamada que Él me hizo. Yo estaba, cuando estaba en Pereira, yo no recuerdo lo suficiente, me tenían bastante sedado, pero cuando yo hablo con Él en Cali, Él decretaba palabras de sanidad, de fuerza, de seguir adelante. Finalmente cada palabra que Él lanzó se cumplió. Efectivamente hubo fuerza, se siguió adelante, y la sanidad definitivamente de la palabra que lanzó el apóstol fue sobrenatural. Como Él la lanzó, se cumplió. Fue casi 4 meses menos de lo que los médicos especialistas habían programado que fuese todo el proceso mío de recuperación. A pesar de la agresividad de las quemaduras, sumado a la infección de las mismas, los médicos no se explicaban cómo en menos de 3 meses, Cristian ya tenía salida para continuar con su recuperación en casa. Cuando empiezo a recuperarme, me cuesta tal vez, calculo yo que 2 o 3 meses después de llegar a Pereira, logro ya empezar a caminar con dificultad, pero ya lo hacía por mis propios medios. Y ahí ya empiezo a ir nuevamente a la iglesia. Antes no podía, era prácticamente imposible ir a la iglesia por dolor y físicamente me sentía muy mal. Y en medio de un servicio, el pastor él lanza una palabra. El diablo te había hecho creer que tus sueños habían muerto, pero de la nada, de donde humanamente no hay posibilidades. ¿Y sabes algo? Dios te va a bendecir tanto que hay algunos jóvenes con mentalidad empresarial que van a trabajar a tu lado, jóvenes de aquí de la iglesia. Hay jóvenes de aquí de la iglesia que tienen mentalidad empresarial y van a trabajar contigo. Prepárate. Pastor, ¿cómo? Yo no sé. ¿De dónde? Yo no sé. Es más, ni aún siquiera personas van a intervenir en esto, porque Dios mismo se va a llevar toda la gloria. De la forma más sorprendente, Dios te va a prosperar. La verdad, una palabra en la que hoy sigo caminando, que me costó entenderla, pero entendía que tenía que pelear y luchar por esa palabra, pero cuando yo miraba a mi alrededor yo no lograba entender cómo eso se podría cumplir, solo lo entendía porque Dios es sobrenatural y Él lo cumple. Y ha sido el cumplimiento de esa palabra, una palabra que cada día la escucho, cada día he caminado en ella. Ha sido un caminar de 3 años donde hoy apenas la empresa va a salir al mercado. Y han sido 3 años de caminar en una palabra, de no soltarla, de entender que si la soltaba podría no ser para mí. De otro lado, quien vivió a la par de Cristian este proceso fue su esposa Marcela, quien al igual que su esposo se aferraba a las promesas de Dios y al plan perfecto de Él para sus vidas.
El Señor a mí me hablaba en su palabra una vez que estuve muy desesperada y dejé a Cristian en el hospital porque él estuvo en Cali y me tenía que ir al hotel a quedarme. Entonces yo llegaba a ese hotel ya pues como dejando a mi esposo esa visita y pues porque no podía estar ahí todo el tiempo con él porque él estaba en un cuidado muy especial donde estaba, tenía que haber mucha asepsia y mucho cuidado de infección. Entonces yo me iba para el hotel y llegaba a postrarme, a orar. Un día estaba yo muy desesperada como pues, de pensar de que Cristian estaba con muchas quemaduras en sus brazos, en sus piernas. Entonces el Señor me llevó a su palabra, puso una persona también a que me hablara de eso y me dijo, vamos a encontrarnos en el hospital porque yo llamé a esa persona. En Cali una persona de una iglesia que estuvo muy pendiente del proceso. Y me dijo, vamos a estar allí orando, vamos a estar en el hospital allá afuera orando. Y fuimos. Y pues como allá no la dejan entrar, entonces yo le dije, entonces ya llegó con esa palabra, la del Valle de los Huesos Secos. Y yo la recibí, yo le decía al Señor, gracias porque tú pones personas que me alienten, personas que estén ahí. Y la palabra está en Ezequiel 37 y dice, en Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondrá a vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que soy Jehová. Y él ha mandado, él dice en su palabra que él puso piel más tierna que la de un niño, y eso estaba escrito acá, y yo decía, Señor, gracias porque tú me respondes, gracias porque yo sé que tú vas a hacer el milagro completo, tú lo dejaste vivo y tú lo vas a hacer completo. Y no pensaba tanto por lo estético, sino porque yo decía, Señor, tus obras son perfectas. Y yo reclamaba esa palabra, tus obras son perfectas, y yo me apego a tu perfección, a lo que tú haces con amor y al amor por tus hijos. Eso fue lo que me pegó de esa palabra, y lo pensaba era por él, por el amor que le tengo a él, por cómo él se sentía y se iba a sentir después de ese accidente. Sí, de hecho le decían el Yankee porque era muy pesado para los enfermeros, era pesadísimo cargar a Cristian. Trasladarlo era una cuestión muy difícil porque no podía cerrar sus piernas, era una cantidad de cosas. Uno en el momento cree que está solo, pero es como cuando Jesús estaba con los apóstoles en medio de una tempestad en el mar y decían, Jesús, ¿dónde estás? ¿Y por qué duermes? Y eso es lo que uno piensa en el momento de la tempestad, porque Jesús duerme, pero Jesús siempre está en la barca, Él no se ha ido de la barca, Él está ahí. Pese a las dificultades y remesones vividos, por medio de la fe inquebrantable con la que afrontaron de la mano de Dios cada situación, hoy dan testimonio a cada persona del poder de Dios manifestado sobrenaturalmente en una restauración acelerada y sin explicación para los especialistas médicos. Bueno, y después de casi 4 años de este accidente, soy una persona totalmente nueva, empezando por mi parte, por mi salud, por la restauración por el milagro que hizo Dios en mi vida, porque no quedaron secuelas de accidente, porque, como lo dijo mi esposa, fue una sanidad total, una restauración total. El milagro en mi salud fue completamente sobrenatural. La mano de Dios se vio sobrenaturalmente desde aún el inicio en que inició un momento tan difícil de mi vida como persona y de todos nosotros como familia. Hoy estoy feliz, totalmente restaurado, bendecido. Hoy nuevamente hago deporte, lo hago mejor que antes. Soy una nueva persona. Son momentos que siento que alguna vez el apóstol dijo que las piedras preciosas son pasadas por el fuego. Y hoy soy una nueva persona. Dios me ha permitido entender muchas cosas. Estoy feliz, tengo una familia hermosa. Como esposo, pues igual, es la ayuda idónea que Dios me dio. Una mujer excepcional, un hijo especial, un hijo que Dios ha sido una bendición. Como empresario es una tremenda bendición de Dios, ver cómo las palabras de los profetas se cumplen. Hemos caminado en ella y hoy se cumple. Hoy el ser empresarios
Y hoy Dios siempre dijo, yo lo voy a hacer. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Y hoy escuchar el llamado de servir en un ministerio de bastante bendición, servir al lado de los apóstoles es una bendición para mi vida y que toca a mi familia. La bendición de servirle al Señor, de escuchar ese llamado, porque más que algo voluntario es un llamado que Él me hizo y que hoy escuché. Siento que lo hizo hace mucho tiempo atrás, pero no lo había entendido. Hoy lo entendí, sirvo en el ministerio, una gran bendición. Podría decir que el aceleramiento que hubo en las finanzas empresarialmente en mi vida vino después de iniciar a servir en el ministerio. Ha sido una bendición. Entendí que cuando uno se ocupa de las cosas de Él, Él se preocupa por las cosas nuestras. Como empresario, Cristian ha caminado por la palabra decretada sobre su vida. Hoy, su empresa se perfila como una exportadora a países asiáticos y con una amplia perspectiva de crecimiento. E invita a cada persona a no soltar la mano de Dios y confiar en que, por difícil que sea el problema, Dios está en control y actúa conforme a nuestra medida de fe para obrar en medio de las dificultades y adversidades. En este momento quiero invitar a todas las personas que me ven a los servicios en la iglesia, los martes, los jueves, los domingos, son de gran bendición. Quiero decirles que así como Dios hizo un milagro en mi vida sobrenatural, también lo puede hacer con usted. Dios está en control de todas las situaciones, aún en los momentos de mayor dificultad y tribulación. Dios siempre está al lado nuestro, Dios no nos deja, Dios nos sostiene. Deja que Dios se suba en la barca se puede mover, la barca se puede mover bastante, pero si Él está en control de esa barca no se va a hundir. Esa fue lo personal, eso fue lo que a mí me sucedió. Se movió bastante, fue difícil, pero Él nos sacó al otro lado, como familia, como persona. Hoy estoy totalmente restaurado. Los invito, créanle a Dios, Dios puede hacerlo. El Dios al que le servimos es un Dios sobrenatural que todo lo puede.